mayoría de ellos, campesinos, estaban armados con sus aperos de labranza, hoces, garias, cazadores. La batalla tuvo lugar el 18 de septiembre y en ella el conde de Benavente fue hecho prisionero. Muchos de sus hombres murieron y también muchos de nuestros paisanos murieron y fueron heridos. Y además nuestros campos, nuestros ganados y nuestras casas fueron sistemáticamente saqueadas. Pero así todo, Alfonso V no estaba contento, pues sabía que si había ganado esta pequeña batalla, este pequeño grupo de gente le había hecho perder muchos hombres y sobre todo le había hecho perder un tiempo precioso, y comprendió que ya nunca llegaría a tiempo para liberar el castillo de Burgos. Así que cogió el botín, dio media vuelta y se dirigió a Zamora, convirtiendo en lo que era una derrota de nuestros paisanos en una victoria. Isabel la Católica, al enterarse, vino aquí, a nuestro pueblo, a Baltanás. Se enteró de cómo estaba nuestra gente, dictó normas para que fuesen paliados los gastos ocasionados por los destrozos, congeló los impuestos durante 2 años, nombró a Baltanás capital del Cerrato, que hasta entonces era un título que ostentaba la villa de Palenzuela, y dio la gracia a nuestros alcaldes de llevar la vara alta. Este es, sin duda, el hecho político más importante de nuestra villa, y también el hecho militar, porque aquí no ha habido más batallas. Pero a mí me parece el hecho más importante porque a partir de entonces, cuando leemos los libros de la historia de Castilla y León o la biografía de Isabel la Católica, leemos el nombre de Baltanás, la importancia que tuvo la batalla de Baltanás para impedir la caída de Burgos y la valentía y la lealtad con que se portaron los baltanasiegos con respecto a Isabel la Católica. El historiador Luis Suárez, sin duda el que más ha estudiado la figura de Isabel la Católica, nos cuenta que cuando Isabel estaba en su lecho de muerte, preguntó si se habían pagado los gastos y los daños ocasionados a Baltanás, pues decía que tenía una deuda con este pueblo, una deuda moral. Por eso me parece el hecho más importante de nuestra historia. Dejando un poco de lado la historia, quiero mencionar, porque me parece de justicia, a una serie de gente que en los últimos años ha trabajado por hacer más grande el nombre de Baltanás. Quiero empezar con el Ceferino, el Chena, que un buen día